Buenas noches desde Valencia. Buenas noches. Buenas noches desde Barcelona. Buenas. Buenas tardes desde Argentina. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos ya casi. Damos cinco minutitos de cortesía, como siempre. Y a menos 25 empezamos. Bueno, qué bien. Ya estamos 130. Muy bien, qué maravilla. Bueno, espero que los que vivís en Madrid, que ya esté el tema de la nieve más controlado. Madrid ya casi controlado. Me alegro, me alegro. Hola, Delfina. Hola, Nadia desde Argentina. Hola, Sara, más cerquita de Cantabria. Muy bien. Wow, Patagonia. Bueno, muy bien, Patricia. Chile, muy bien. Hola, Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lisboa, hola, Elisenda, Ciudad de México. Valle de Arán, qué bonito, qué bonito. Soy muy asiduo cuando puedo al Valle de Arán, me encanta. Lisboa, muy bien. Ah, desde Lemona, bueno, aquí al lado mío. Tandil, Colombia, qué bueno. Bueno, lo que os he comentado, a menos 25, damos siempre estos 5 minutos de cortesía. Y empezamos. Hola, Jennifer, desde Toledo. Más gente de Argentina. Clarisa. Fuengirola. Muy bien, ahí Málaga. Hola, Iria. Hola, Mónica desde Porto. Isabel, Granada.
Desde Bilbao, muy bien. Bueno, qué bien. Hemos pasado los 200 ya, qué maravilla. Hola, Gema, desde Madrid. Hola, Valeria, Buenos Aires. Playa Unión. Hola, Minerva. Bueno, voy a ir presentándome, ¿vale? Y así empezamos ya menos 25 en contenido, que hoy a ver si voy en tiempo, porque hay que explicar muchas cosas, van a estar muy sintetizadas y hay que darse su tiempo para que todo quede bien explicado. Bueno, soy Iker, codirector de Health Institute, que somos un instituto de formación en psiconeuroinmunología, ¿vale? Quienes sigáis en redes y os guste la divulgación científica, ahí tenéis también mi perfil de Instagram. Somos como decía antes, somos un grupo de profesores que entre nosotros 6 estructuramos la Escuela de Formación Health Institute, damos una formación de 2 años en psiconeuroinmunología clínica. Y nuestra orientación académica se diferencia de otros contenidos en que está muy direccionada a la práctica clínica. Entonces, dentro de las formaciones que hay de PNI, la nuestra sí que tiene la orientación más ideada para todos aquellos que pasamos consulta y que vemos pacientes, que tengamos más recursos para poder intervenir sobre las casuísticas que llegan a la consulta de una manera más integrativa, ¿vale? Os voy a dar las gracias a ya de momento 235 personas por estar ahí, por elegir este momentito, que podríais estar haciendo alguna otra cosa, pero habéis elegido juntaros y recibir este conocimiento. Espero que os satisfaga y que os aporte cosas. Y dar las gracias también a Suravita-san como laboratorio colaborador, siempre interesado en promover y patrocinar este tipo de contenidos. Entonces, muchas gracias a Suravita-san, a Jorge, que es su director gerente, y a todos los comerciales, que tienen una red de comerciales estupenda, con una gran atención y productos de mucha calidad. Entonces, gracias a Sura por apoyar este tipo de iniciativas. Bueno, este es el sexto webinar que damos sobre este programa que hemos hecho de neurosalud. Tal y como empezamos en el primer webinar, el cerebro creemos que hasta hoy es como el gran olvidado dentro de la salud. Sabemos que el cerebro es muy, muy importante, pero sin embargo hemos visto que había poquitas iniciativas orientadas a dar una información sobre cuáles son las cosas de nuestro día a día, desde la alimentación hasta los nutrientes estructurales, los neuronutrientes funcionales, los tóxicos, que tienen una repercusión en la salud de nuestro cerebro. Entonces, hace ya unos cuantos meses empezamos con esta iniciativa y hoy ya, en 2021, enero, con este sexto webinar, vamos a culminar con la temática que está tan de moda, que es el eje intestino-cerebro, es decir, esa vía de doble dirección en la cual lo que pasa en la homeostasis de nuestro intestino tiene una repercusión directa en la actividad e incluso en las patologías que se dan en nuestro cerebro, y también lo que pasa en nuestro cerebro tiene una repercusión directa en lo que pasa en nuestro intestino. Ahí hablaremos sobre todo de qué es lo que ocurre cuando hay una respuesta de estrés y cómo se relacionan las cosas que ocurren más en un estrés más emocional, en un estrés más psicológico, sociológico, en un estrés no tanto físico, sino más generado en los centros de estrés de nuestro cerebro, y cómo pueden terminar repercutiendo de una manera negativa en la homeostasis y en la microbiota y activar un círculo vicioso en el cual el cerebro influye negativamente sobre el intestino y la microbiota, y esto repercute negativamente sobre nuestro cerebro. Entonces, la información es muy amplia, veréis que está muy sintetizada. Vamos a poner el foco fundamentalmente en entender los mecanismos fisiológicos a través de los cuales se relacionan estos dos sistemas que aparentemente están tan lejos, ¿no?, dentro de nuestro organismo. Y entonces el foco lo vamos a poner en entender que hay 4 sistemas que esencialmente comunican en unas vías de doble dirección lo que pasa en nuestro intestino, que está
muy, muy condicionado por la actividad de nuestra microbiota, y la función cerebral, y en la otra dirección lo que está ocurriendo en nuestro cerebro y cómo repercute tanto en la homeostasis de la microbiota como en el intestino. Entonces, bueno, eje microbiota, intestino, cerebro. ¿Qué es? Vamos a empezar por definirlo. El eje microbiota, intestino, cerebro va a ser una comunicación bilateral que se va a dar entre estas dos zonas que aparentemente están separadas, y en las cuales la homeostasis, es decir, lo que está ocurriendo de manera continuada en nuestro intestino, activando el sistema nervioso entérico, va a tener una repercusión a nivel cerebral en el sistema nervioso central, conectando lo que ocurre a nivel intestinal, condicionado por la microbiota, con los centros cerebrales que tienen que ver con la estimulación del estrés, con la parte cognitiva, incluso con la activación de respuestas emocionales en nosotros. Y, por vía inversa, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro con la activación de diferentes centros que tienen que ver con el estrés y que repercute en la homeostasis intestinal? Entonces, este eje va a ser un eje de comunicación, esencialmente. Y, como vemos ahí abajo, la microbiota va a ser un actor principal de mucha relevancia en esto que está ocurriendo en este eje de comunicación. Es decir, la microbiota, cuando está en una situación de equilibrio, va a generar un impacto positivo en este eje de comunicación, y sin embargo, cuando hay una disbiosis, hay una alteración cualitativa o cuantitativa en nuestra microbiota, eso va a tener una repercusión negativa en la homeostasis de nuestro, tanto intestinal como de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es la microbiota? Vamos a hacer una definición simple, ¿vale? Vamos a entender que la microbiota es todo ese conjunto de microorganismos que habitan un determinado medio ambiente. Hay diferentes medios ambientes dentro de nuestro organismo. Microbiota no tenemos únicamente en el intestino, aunque sí tenemos microbiota en el intestino. Hay en la piel, hay en la mucosa del ojo, hay en el pulmón, hay en la mucosa vaginal de las mujeres. Hay microbiota en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Entonces, hay una colonización de diferentes bacterias, virus, hongos, arqueas. Algunos están de manera continua, estable, habitando ese hábitat, otros van variando y a veces están, a veces no están, y todo ese conjunto de microorganismos, cuando habitan un determinado medio ambiente, se llama microbiota. La microbiota es un órgano como tal, ¿vale? Podríamos decir que es un supraórgano dentro de nuestro organismo. Fijaros que hay unos 10 billones de población de microorganismos. Se calcula que hay unas 500 especies diferentes con subespecies, y más o menos el 99% de esa población se divide en unas 30 o 40 especies con sus subespecies. Lo que es muy interesante es que tengamos en cuenta que si nosotros sumamos todas las células de nuestro organismo y las comparamos con el número de células que tiene esa microbiota, fijaros que hay 10 veces más de células en la microbiota que en nuestro organismo. Y lo que es más importante aún que el número de células es que la microbiota codifica 150 veces más de genes que nuestro propio organismo. Cada gen genera una función para el propio microorganismo, pero muchos de esos genes van a desempeñar funciones que son esenciales para nuestro organismo, para la salud, para la homeostasis, y que si la microbiota pierde cuantitativa o cualitativamente su equilibrio, esas funciones se van a ver afectadas, ¿vale? Funciones tan sencillas como puede ser la producción de ácidos grasos de cadena corta, como veremos después. Entonces, acordaros, el microbioma, que son los genes que están insertados en cada una de esas bacterias y que juntos generan un sumatorio que se llama microbioma, codifica funciones que sin esas bacterias nuestro organismo no puede desarrollar, y que son funciones esenciales para que nuestro organismo esté en equilibrio y en salud. Entonces, una vez de que hay una serie de microorganismos que habitan un medio ambiente, se empieza a dar una interacción, una convivencia. Hay una interacción que es simbiótica. Simbiosis quiere decir vivir juntos, empezamos a convivir, pero como en toda convivencia, la convivencia puede ser equilibrada, puede ser una convivencia respetuosa o no, ¿vale? Entonces, puede haber una interacción comensal entre la microbiota y el huésped, es decir, nosotros, en la cual hay diferentes bacterias
que nosotros les damos de comer a través de lo que ingerimos en la comida o a través de la descamación del epitelio, de diferentes cosas, y esas bacterias comen y no nos aportan ni beneficio ni perjuicio. Eso sería una interacción comensal. La interacción mutualista se da cuando nosotros le generamos comida, ¿vale?, a la microbiota, es decir, los alimentamos y en su función esa microbiota nos genera un beneficio a nosotros. Eso sería una interacción mutualista. Mutuamente nos generamos un beneficio. Y puede haber una interacción parasitaria en la cual nosotros estamos alimentando la microbiota. Vamos a imaginarnos una persona que toma mucho azúcar, le cambia la microbiota de la cavidad oral, entra el Streptococcus mutans, prolifera, y nosotros estamos dando de comer azúcar al Streptococcus mutans y el Streptococcus mutans nos está generando un perjuicio que se llama caries, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que entender es que dependiendo de el tipo y la cantidad de los diferentes microorganismos que habitan una superficie, por ejemplo el intestino, la interacción que se va a dar entre nosotros y la microbiota puede ser de respeto, podemos generarnos un beneficio mutuo, o la microbiota nos puede generar un perjuicio. Entonces, este galimatías va a ser lo que vamos a intentar de entender y dilucidar en las siguientes diapositivas y durante toda la charla. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta sería la superficie intestinal. Alrededor de la superficie intestinal vemos todas estas cablecitos azules, que es el sistema nervioso entérico. En la luz intestinal, es decir, por fuera, que vamos a tener la microbiota, y en la interacción de la microbiota con lo que pasa en el intestino van a empezar a ocurrir cosas que van a repercutir de una manera distal, ya no solo a nivel intestinal, sino ¿dónde? En nuestro cerebro, en ese órgano que aparentemente está apartado, ¿vale? Entonces, centramos hoy, como hemos dicho antes, el tiro en entender las vías de comunicación. Las vías de comunicación va a ser, fijaros aquí, una vía neurológica dominada fundamentalmente por el nervio vago, una vía inmunológica en la cual va a haber una interacción entre la microbiota y nuestro sistema inmune que está infiltrado, ¿vale?, placas de Peyer alrededor de todo el intestino y que va a comunicar con el cerebro, y una vía más metabólica y endocrina que va a tener que ver con todo esto que veríamos ya en la luz intestinal. Es decir, funciones de la microbiota en la producción, por ejemplo, de GABA, de dopamina, de adrenalina, de noradrenalina, de serotonina a nivel periférico, a nivel intestinal, pero que termina repercutiendo también a nivel central en nuestro cerebro. Entonces, esta diapo resume bastante bien las vías de comunicación. Una vía neural, una vía metabólica y endocrina, las juntaremos después en la explicación, y una vía inmunológica. Vamos a empezar por la vía neural. Nuestro organismo necesita continuamente a nivel central recibir la información de lo que está ocurriendo en la periferia, en cualquiera de los órganos. El intestino o el tubo digestivo es especialmente relevante porque ahí se va a producir la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, alrededor de nuestro tubo intestinal hay una serie de receptores que están de manera continuada percibiendo diferentes estímulos bioquímicos, térmicos, mecánicos, etcétera, etcétera, que se están dando en el intestino, y hay unas neuronas sensoriales que van a llevar la información de lo que ocurre en el intestino a nivel central. Entonces tenemos 5 tipos de neuronas sensoriales que, una vez reciben la información, se van a organizar en 3 vías neurológicas. Una va a ser el vago, que va a conectar directamente con el sistema nervioso central. Otra va a ser la vía espinal toracolumbar, en la cual la información va a nivel medular y después subirá hacia arriba, y exactamente igual con la parte lumbosacra. No es una relación directa, sino que va primero a nivel de la médula y después sí sube a nivel central. Nosotros nos vamos a centrar esencialmente en el vago, ¿vale? Porque la relevancia que tiene el vago en esa conexión es más directa y más evidente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bacterias en la luz intestinal que están generando su función, que generan un estímulo sobre el epitelio intestinal y que activan aferencias vagales desde el intestino hacia el sistema nervioso central, que activan también aferencias espinales desde el intestino, primero a nivel medular, y esa información también sube a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí algo que va a ser
y que lo vamos a estar comentando de manera continuada, va a ser la importancia del nervio vago. Fijaros que el nervio vago tiene un 80% de fibras aferentes que están percibiendo de manera continuada qué es lo que está ocurriendo en todos nuestros órganos, no solo en el intestino, y están llevando la información interoceptiva al sistema nervioso central. Una vez de que llega esa información, se van a producir diferentes reflejos. El vago también tiene vías eferentes, que son menores, es un 20% de las fibras, pero que también está generando una respuesta eferente que va a modificar la actividad en esos órganos, adaptándose a las necesidades homeostáticas de cada momento. Entonces, el vago, como decimos, es clave en la transmisión de información interoceptiva. Tenemos que entender que el vago no tiene un contacto directo con la microbiota, pero sí tiene un contacto directo con unas células, que son las células enteroendocrinas, y con el sistema nervioso mientérico. Y ahí sí que lo que está ocurriendo con la microbiota, con su actividad y con los metabolitos secundarios, van a influir sobre las células enteroendocrinas y sobre el sistema nervioso mientérico, y ahí el vago, que sí tiene conexión con esas dos partes, sí va a ser estimulado por la acción de la microbiota. Entonces lo que va a ocurrir es que, dependiendo de lo que pasa en la microbiota, va a estimular células enteroendocrinas o el plexo mientérico. Eso va a activar la información que lleva el vago, y el vago va a llevar la información de manera directa a una red cerebral que se llama la red central autónoma, en la cual va a haber una integración de la información periférica del intestino y van a empezar a pasar cosas dentro de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esa red central autónoma está compuesta de diferentes centros cerebrales que tienen diferentes funciones, como por ejemplo la amígdala, producción de estados emocionales, el tegumento ventral, que tiene relación con la producción de dopamina y la motivación, el locus cerúleo, que tiene que ver con la ansiedad y con la depresión. Es decir, se va a generar a través del vago una conexión directa entre lo que está ocurriendo en nuestro intestino y la activación de diferentes centros cerebrales. Vamos a verlo de una manera un poco más específica. Aquí lo que vemos son los diferentes tipos de células enteroendocrinas que hay en nuestro intestino. Estas células las tenemos para percibir todo lo que va ocurriendo a nivel periférico, por ejemplo, el hambre, cuando segregamos grelina para tener hambre, ¿vale? Cuando estamos saciados y segregamos otro tipo de hormonas, ¿sí? Eso va teniendo un efecto a nivel de estas células. Las células contactan con el vago, lo vemos aquí en la siguiente diapo, y ahí es donde la vía neurológica toma acción. Células enteroendocrinas que son estimuladas, el vago empieza a llevar la información al sistema nervioso central. Vemos también aquí la otra vía que veíamos, que es la vía espinal. Esa información que se da en el intestino activa también la vía espinal, sistema toracolumbar y la parte toracodorsal y el plexo lumbar, y lleva información a nivel medular también. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro intestino, condicionado por la microbiota, está siendo percibido tanto a nivel espinal, donde se pueden producir reflejos, como a nivel del sistema nervioso central. Y esto es fisiología pura y dura, tiene que ver con la homeostasis y con la adaptación al entorno. Lo que es interesante es que la información llega, como decíamos antes, a unos centros específicos que se llama la red central autónoma, y que esa red central tiene conexión con diferentes partes de nuestro cerebro para controlar todas esas respuestas que se tienen que dar entre la homeostasis interoceptiva y respuestas que se tienen que dar en nuestro organismo, por ejemplo, cuando tenemos hambre, para motivarnos a buscar comida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fijaros en la diapositiva, todas esas vías que van llegando poquito a poco a nivel cerebral y que contactan con diferentes centros de nuestro cerebro. Cuando lo vemos de una manera más específica, ¿qué es lo que vemos? Que el vago está transmitiendo información de lo que ocurre en el intestino, por ejemplo, al hipotálamo, regulación neuroendocrina. Por ejemplo, al núcleo paraventricular, que también está dentro del hipotálamo, que es el inicio de los diferentes ejes de respuesta. Eje HPA, ¿vale?, que termina produciendo cortisol, eje HPT, que termina regulando la función tiroidea, etcétera, etcétera, etcétera. Amígdala, respuesta emocional y respuesta de ansiedad. Locus cerúleo,
respuesta de ansiedad, relación con la depresión, tegumento ventral, vía dopaminérgica, secreción de dopamina. ¿Para qué? Para, por ejemplo, cuando tenemos hambre y es percibido por la secreción de diferentes mediadores en nuestro estómago, en nuestro intestino, nuestro cerebro se active y diga, oye, hay que buscar comida. Entonces esto forma parte de una interacción continua de información entre la periferia y el sistema nervioso central, en la cual, si todo está correcto, es lo que necesitamos para la supervivencia y la adaptación al entorno. El problema va a estar cuando empieza a desregularse la actividad en el intestino, muchas veces condicionados por la microbiota, y la información que va llegando del vago al sistema nervioso central va a ser una información que hiperactiva, por ejemplo, algunos de estos centros: la amígdala, el locus cerúleo, el hipotálamo, ¿vale? Entonces aquí ya vemos con claridad una de esas primeras vías, la vía neurológica. Siguiente vía inmunológica. Bien, microbiota y sistema inmune van de la mano, son un matrimonio de convivencia. Nuestro sistema inmune depende de la microbiota en sus dos grandes, ¿vale?, sistemas, las barreras físicas y las barreras químicas. Las barreras físicas nos hablan de qué, nos hablan del epitelio, nos hablan de las uniones estrechas y de la producción de moco. No es casual que la microbiota regula las uniones estrechas. Si hay una disbiosis intestinal se puede producir permeabilidad intestinal. Cuando hay un problema en la microbiota y se hace una deplección de la microbiota en los ratones, lo que vemos es que se atrofian las células de Glovet. Las células de Glovet son las que generan moco a nivel intestinal. Y la microbiota tiene una relación directa con la homeostasis del epitelio. Por ejemplo, la producción de butirato, que es un ácido graso de cadena corta. De ese ácido graso depende la homeostasis del epitelio. Cuando hablamos de la barrera química, ¿qué es lo que vemos? Que hay una relación directa entre la microbiota cuando nosotros estamos ya gestándonos como feto en la tripita de mamá y el desarrollo progresivo de los sistemas inmunológicos químicos, es decir, ganglios linfáticos, producción de inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Cuando a los ratones, que algún día se revelarán de todas las putadas que les hacemos, ¿vale? Cuando a los ratones les barremos la flora y generamos un ratón libre de gérmenes, que se llama, se produce una atrofia de los ganglios linfáticos. Entonces tenemos que entender que el estímulo de la presencia de una microbiota equilibrada es necesario para la homeostasis inmunológica, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado. Entonces, más allá de todo eso, de entender que la microbiota es necesaria para un buen desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema inmune, lo que vamos a ver es que hay una gran diferencia en cómo se activa y actúa nuestro sistema inmune cuando estamos en el cuadrante de la izquierda, es decir, hay una flora simbiótica, equilibrada, que está dando un estímulo inmunológico en el cual se activa fundamentalmente las citoquinas antiinflamatorias y las células T reguladoras. Es decir, no hay actividad inmunológica inflamatoria porque la flora bacteriana está en desequilibrio. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de la derecha y vemos que hay una disbiosis, es decir, una alteración cualitativa o cuantitativa de la microbiota, el estímulo que va a generar esa microbiota disbiótica lo que va a hacer es activar nuestro sistema inmune de manera continuada. Y esto es muy importante. Vamos a explicarlo de una manera un poquito más profunda, ¿vale? Esta sería la luz intestinal, lo que hay aquí arriba, y nuestro sistema inmune está de manera continuada monitorizando lo que ocurre en la luz intestinal. ¿Qué tipo de bacterias hay? ¿Qué tipo de alimentos están entrando? Si son más pro o antiinflamatorios. Todo lo que ocurre en la luz intestinal está siendo monitorizado de manera continuada por nuestro sistema inmunológico. Hay unas células que se llaman las células M, que lo que están haciendo es coger lipopolisacáridos, patrones lipídicos, diferentes trocitos de cosas que hay en la luz intestinal y presentan eso aquí a las APC, células presentadoras de antígenos. Esta es la parte central que veíamos antes, ¿vale? Entonces, cuando se da esta presentación y la microbiota es correcta, es una microbiota simbiótica y no produce metabolitos ni proinflamatorios ni tóxicos, la información que llega aquí lo que hace es mantener una homeostasis de nuestro sistema inmunológico, no lo activa y se activan no la activa de manera proinflamatoria y hay una
tolerancia a la microbiota que está presente en nuestro organismo, porque es con la que hemos convivido y es la que nos está generando un beneficio. Sin embargo, cuando hay un proceso de disbiosis a nivel intestinal, lo que va a ocurrir es lo mismo. Nuestro sistema inmune va a estar monitorizando los tipos de microbios que hay a nivel intestinal y sus metabolitos, y cuando hay una disbiosis, lo que va a ocurrir es que estas células presentadoras de antígenos van a activar una respuesta de nuestro sistema inmune desequilibrada, una respuesta de defensa ante esos microorganismos que no deberían de estar en la luz intestinal. Bien, seguimos con la explicación. Esto sería la luz intestinal, ¿vale? Hay microbios que pueden ser correctos o incorrectos, simbióticos o disbióticos, se van percibiendo esos trocitos de lipopolisacáridos, los patrones moleculares, etcétera, etcétera. Hay una presentación al sistema inmune innato y aquí estamos hablando del inflamosoma. El inflamosoma va a ser un grupo de proteínas que tienen como función detectar y erradicar todo aquello que sea una fuente de peligro para nuestro organismo. El inflamosoma se ha hecho muy conocido por el tema del COVID, ¿vale? Porque el COVID activaba esa famosa tormenta de citoquinas generada por el inflamosoma. Entonces lo que ocurre es que dependiendo de esa microbiota que está en la luz intestinal, de sus metabolitos, el inflamosoma va a activar nuestro sistema inmunológico de diferentes maneras. Cuando lo que hay en la luz intestinal es correcto, va a haber una tolerancia, se activan las células T reguladoras. Cuando hay una disbiosis, lo que va a ocurrir es que se puede activar de diferentes maneras. Se puede activar TH1, inmunidad celular, se puede activar TH2, inmunidad humoral, o se puede activar TH17. Y TH17 tiene una relevancia especial en toda la patología neurodegenerativa. TH17 se está viendo que tiene una relevancia especial en la aparición de tumores. ¿Se entiende esta idea? Lo que ocurre en la microbiota tiene una relación directa con la activación posterior inmunológica. Entonces no va a ser lo mismo que mi microbiota esté en equilibrio y que no esté generando una activación inmunológica indebida, a que yo tenga una disbiosis intestinal, ¿vale? Y esa disbiosis esté generando de manera continuada una activación del sistema inmunitario. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí tendríamos las vellosidades intestinales, el epitelio y por aquí la microbiota. Que cuando hay un proceso disbiótico y hay una activación de la microbiota, una activación inmunológica, perdón, la activación inmunológica no se va a quedar únicamente en el intestino. Las citoquinas que se van produciendo, ¿dónde van? A nivel sanguíneo. ¿Sí? ¿Y esa sangre dónde va? A todo nuestro cuerpo. Entre otros sitios, ¿dónde? A nuestro cerebro. Además de todo eso está la vía linfática, a través de las cuales los mediadores inmunológicos también pueden acceder a nuestro cerebro. Y además de todo eso, esta actividad inmunológica, ¿os acordáis a quién teníamos aquí? Al vago. Va a estimular el vago. Con lo cual, además de la parte inmune, lo que va ocurriendo en la interacción entre la microbiota y nuestro sistema inmune también va a activar o puede activar la vía neural. Una vez de que todo esto está activo y que hay una producción inmunológica a nivel periférico, hay 4 formas a través de las cuales esas citoquinas, esos mediadores inmunológicos, pueden terminar afectando a nivel cerebral. Una sería una ruta humoral en el cual si nuestra barrera hematoencefálica está permeable o pueden pasar a nivel interno esas citoquinas, se pueden unir a diferentes moléculas de transporte y también atravesar la barrera hematoencefálica. La ruta neural que comentábamos antes, activación inmunológica que estimula, aquí lo tenemos, el nervio vago, y el nervio vago, acordaros que llegaba a las diferentes zonas de esa red central neural y puede generar cambios, por ejemplo, en nuestro estado anímico o en la capacidad cognitiva. Y una tercera ruta, que es la ruta celular, a través de la cual las citoquinas pueden entrar a nivel del sistema nervioso central, atravesando las vías vasculares y el parénquima cerebral. Entonces aquí lo que vemos es que se estructura una ruta inmunológica donde una activación periférica que se está dando en la microbiota puede terminar generando que esas citoquinas
entren a nivel de cerebro y empiecen a generar cambios en la microglía, una hiperactivación del vago, etcétera, etcétera. Bien, fijaros aquí, ¿vale? Cada vez vamos sabiendo más de esto. Lo que está más a la izquierda sería la luz intestinal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Diferentes tipos de bacterias intestinales, diferentes tipos de metabolitos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, una activación del sistema inmune derivada de lo que está ocurriendo en la microbiota y, fijaros, a la derecha del todo, efectos directos en la función del sistema nervioso central. Por ejemplo, neuroinflamación, afectación a la comunicación social, ahí va, cosas que se ven, por ejemplo, en patología como el autismo, que hay una hiperactivación de la neuroglía a través de lo que comentábamos antes, la activación de TH17, ¿vale? Fijaros también que esto es muy importante, daños vasculares en el sistema nervioso central. Importante, no solo neuroactivación, sino afectación de la parte vascular, afectación de la neurogénesis, alteraciones en el estado anímico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ruta inmunológica es fundamental de considerarla en esa vía de relación que se da entre la microbiota y nuestro cerebro. Entonces, cuando ya nos planteamos qué ocurre a nivel inmunológico en nuestro cerebro, vemos que tenemos dos grandes grupos inmunológicos. Uno es la microglía, que son diferentes células que en el proceso de desarrollo proceden de la médula ósea, se localizan en el cerebro y controlan toda la función inmunológica propia a nivel neurológico. Tienen diferentes funciones, fagocitosis, presentación antigénica, también controlan la neurogénesis, la remodelación de los circuitos neurales, tienen diferentes funciones. La microglía, como todo sistema inmunológico, se puede activar de una manera proinflamatoria o antiinflamatoria. Y luego vemos que a nivel central vamos a encontrar también células infiltradas desde la periferia, lo que comentábamos antes. Una activación, una activación periférica porque hay una disbiosis que está activando nuestro sistema inmunológico en el intestino o por otro motivo, y que esos mediadores inmunológicos terminan llegando a nivel del sistema nervioso central. Fijaros ahora, qué curioso. La microbiota tiene una relación directa con la función de la microglía desde que estamos en la tripita de mamá, chicas y chicos. ¿Sí? Fijaros, la microbiota contribuye a la colonización y maduración de la microglía desde el útero. Si barremos la flora de mamá, esto se hace evidentemente con ratas, vemos que el bebé rata tiene alteraciones en la microglía. Importante. Y una vez que somos adultos, la microbiota es esencial para mantener la homeostasis y la regulación de la microglía en la edad adulta. Cuando nuevamente cogemos una ratita, ¿vale? Y esto lo vemos en ratas porque lo inducimos, pero puede pasar también en humanos, evidentemente. Cuando nosotros hacemos una depleción de la microbiota porque damos antibióticos a la rata, se compromete y se altera la función de la microglía también en adultos. Con lo cual hay una relación directa entre lo que, el efecto que genera la microbiota y la actividad de nuestra microglía. Nuevamente, esto ya lo hemos comentado antes, la microbiota puede estar activando el sistema inmunológico a nivel periférico, en este caso en el intestino. Esos mediadores inmunológicos, por las rutas que hemos visto antes, esas 3 rutas, esas 4 formas, pueden llegar a nuestro sistema nervioso central y cuando están en el sistema nervioso central, alterar nuestro estado anímico porque se altera la producción de neurotransmisores, serotonina, dopamina, puede generar neuroinflamación, ¿sí? Entonces vemos cómo también el sistema inmune por esta vía puede repercutir negativamente en la homeostasis de nuestro sistema nervioso central. Bien, esta diapo lo resume todo. Es una diapo espectacular, ¿vale? La tenéis la publiqué en Instagram el otro día, si alguien la quiere tener, en la cual se ve la relación que hay entre las diferentes patologías y cómo o qué tipo de mediadores inmunológicos se ve que están alterados en esas patologías. Y fijaros que estamos hablando desde Alzheimer, esclerosis múltiple, pero también trastorno bipolar o la afectación a nivel vascular dentro de nuestro cerebro. Con lo cual vemos que la relación que hay a nivel inmunológico en ese eje intestino-cerebro es fundamental. Vale, bueno, un poquito más de lo mismo. Bien,
Tercer sistema, vamos a unir estos dos, la vía metabólica y la vía endocrina. Las unimos en uno, para que captemos la idea. Es muy extenso, ¿eh? Vamos simplemente a dar unas pinceladas para que entendamos cómo se genera esa relación. Tenemos que tener en cuenta que la microbiota en sí mismo es un órgano endocrino. Quiere decir que tiene relación con la producción de diferentes metabolitos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, la producción de diferentes compuestos neuroactivos, como puede ser el GABA, la serotonina, la dopamina, pero también tiene que ver con la homeostasis y el metabolismo de los ácidos grasos, tiene que ver también con los procesos de detoxificación, con la biodisponibilidad de los fitoquímicos, genera un impacto directo en la regulación de la energía, es decir, todos esos genes, ese microbioma que constituye la microbiota, genera funciones metabólicas para nuestro organismo. Es un órgano dentro de nosotros y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la luz intestinal vamos a tener diferentes, por ejemplo, nutrientes, como podría ser el triptófano. Vamos a tener, diferentes fibras, ¿vale? Que no han sido digeridas ni absorbidas y que van a ser fermentadas para formar, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Y la microbiota va a tener diferentes especies o familias que directamente van a metabolizar esos sustratos. Aquí vemos lo que comentábamos antes. Fijaros, los diferentes géneros de microbiota, la familia de los lactobacillus y las bifidobacterias tiene que ver con el GABA. El GABA es el aminoácido inhibidor del sistema nervioso central. Cuando nos dan los ansiolíticos, lo que hacen es tratar de mejorar la unión del GABA a sus receptores para calmarnos. Vemos como la familia de la Escherichia, los bacilos y los Saccharomyces tiene que ver con la producción de noradrenalina, otros con la serotonina, dopamina y acetilcolina. Es decir, tenemos una producción periférica de todos estos metabolitos neuroactivos y que, aunque sea a nivel periférico, después pueden entrar en sangre y llegar a nivel del sistema nervioso central, condicionando las diferentes funciones que esos neurotransmisores realizan en nuestro sistema nervioso central, a nivel cognitivo, a nivel emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los más conocidos es la producción de serotonina. Tenemos todas estas cepas que producen serotonina periférica. La serotonina periférica tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, el peristaltismo intestinal, pero también la serotonina periférica, si os fijáis en este dibujo, lo que va a hacer es estimular los aferentes vagales cuando hay un desequilibrio de la serotonina a nivel periférico. Esa serotonina también puede entrar en la vía circulatoria y llegar a nivel central. Y hay una relación directa entre la microbiota y todo el metabolismo de la serotonina, tanto a nivel periférico como a nivel central. Tenemos el sistema GABAérgico, como decíamos antes. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia de nuestro sistema nervioso central. Cuando hay un déficit de GABA, normalmente hay sensaciones de ansiedad. Lo que vemos es que dentro del microbioma se codifican una serie de genes, que son los GAD-B y los GAD-C, que tienen una relación directa en la producción de GABA a nivel intestinal. Y no solo eso, sino que la microbiota, la presencia o no de microbiota, que ésta sea equilibrada o disbiótica, va a tener una repercusión directa en los receptores de GABA a nivel del sistema nervioso central. Otra de las funciones va a ser, como hemos dicho antes, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que dentro de la alimentación necesitamos meter diferentes tipos de fibra, de polisacáridos, que no se digieren y no se absorben en las vías más altas y que llegan a nivel de intestino grueso fundamentalmente y se produce un proceso de fermentación. Ahí vamos a tener diferentes familias de nuestra microbiota que fermentan diferentes fibras. Aquí lo tenemos, pectina, los fructanos, los oligosacáridos, los betaglucanos, todas son fibras prebióticas que están en diferentes alimentos y cuando llegan a nivel de intestino, fijaros, todas estas son las diferentes familias de bacterias que fermentan esos sustratos y producen ácidos grasos de cadena corta. Tenemos 3 ácidos grasos de cadena corta, uno es el propionato, otro es el acetato y otro es el butirato. Esos ácidos grasos de cadena corta pasan a nivel sanguíneo y van repartiéndose por diferentes órganos en nuestro organismo.
El propionato tiene una función muy importante a nivel de hígado. El butirato es esencial para la homeostasis a nivel del intestino. Y el acetato va a tejidos periféricos y también llega al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fibras, fermentación, ácidos grasos de cadena corta y, fijaros, vía inmunológica. Repercute directamente en la activación del sistema inmune el tener o no tener suficientes ácidos grasos de cadena corta. Vía endocrina, va a haber una repercusión directa a nivel cerebral. Los ácidos grasos de cadena corta tienen una relación directa con la microglía y con la función neuronal. Ahora vamos a verlo. Y otras rutas humorales que pueden hacer que la presencia o no de esos ácidos grasos de cadena corta desarrollen las funciones correctas en la homeostasis del sistema nervioso central. Entonces, fijaros en la diapo de arriba hasta dónde es la influencia de ese metabolito que se produce a nivel de intestino. Va a afectar, por ejemplo, en la ansiedad, la depresión, el estrés, la memoria, el aprendizaje, la neurogénesis o la neuroprotección. Va a afectar a la ingesta de comida, al aprendizaje, a la respuesta del GHPA y lo que se ha visto es que en diferentes patologías neurodegenerativas hay un déficit de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, en la esquizofrenia, en el autismo o en la depresión. Entonces, fijaros cómo la función bacteriana tiene una repercusión, en este caso a nivel metabólico también, directa sobre la salud de nuestro cerebro. Hemos dicho antes que, fijaros, ácidos grasos de cadena corta y microglía. Los ácidos grasos de cadena corta contribuyen directamente a la maduración de la microglía. Y no solo eso, a la maduración, sino también a la forma en la cual la microglía se activa, si se hace de una manera más proinflamatoria o antiinflamatoria. La función neuronal, vemos cómo los ácidos grasos de cadena corta modulan directamente la función y la producción de las neurotrofinas, BDNF, nerve growth factor, es decir, diferentes neurotrofinas que tienen relación con la regeneración neuronal y que sin una cantidad mínima de ácidos grasos de cadena corta no se van a producir. Y además los ácidos grasos de cadena corta tienen una relación directa con la producción a nivel del sistema nervioso central de diferentes neurotransmisores, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, GABA. Como decíamos antes, se ha visto que en diferentes patologías psiquiátricas y neurodegenerativas, depresión, trastorno del espectro autista, Alzheimer, Parkinson, hay una mala producción de ácidos grasos de cadena corta, con lo cual tenemos ahí esa vía metabólica que repercute directamente en la función cerebral. Muy bien, resumiendo. Hemos visto, ya sé que es mucha información, pero quiero que me dé tiempo a que veáis todas las vías en esta horita que tenemos, ¿vale? Hemos visto 4 vías directas, vía neural, se activan las células enteroendocrinas, generan una activación del vago o de los nervios espinales y todo eso llega a nivel central, sobre todo el vago, a esa red neuronal central donde están todos esos centros que tienen que ver con el estado anímico, con la atención, con la respuesta de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto la vía inmunológica, hemos visto que hay una relación directa entre lo que pasa en la microbiota y cómo se activa o no se activa nuestro sistema inmunológico. Una vez que está activado el sistema inmune, porque podría haber una disbiosis a nivel de intestino, eso va a generar una producción continuada de citoquinas, que son mediadores inmunológicos, pueden pasar a sangre, pueden ir por las vías vasculares, pueden estimular el vago y repercutir directamente a nivel central. Y hemos visto la vía metabólica y endocrina, donde desde diferentes sustratos, como puede ser el triptófano dietético, ¿vale?, se produce serotonina, como desde la fibra dietética y los prebióticos se fermentan y se producen ácidos grasos de cadena corta, se produce GABA, se produce adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, y eso termina repercutiendo también a nivel del cerebro. Bien, hemos resumido la vía de abajo arriba, ahora vamos a la vía de arriba abajo, que hemos dicho que esto es de doble dirección. Entonces, vemos cómo también por esas mismas rutas lo que ocurre en el cerebro va a tener una influencia directa sobre nuestro intestino. Aquí que hablamos, pues fundamentalmente del estrés. El estrés de origen más psicoemocional o psicosocioemocional.
No tanto estrés por cansancio, por esfuerzo, ¿vale? Que tiene que ver con otra activación, sino cuando hablamos del eje cerebro-intestino, hablamos de la producción de estrés en esos núcleos que veíamos antes, amígdala, locus cerúleo, etcétera, etcétera, y cómo eso termina repercutiendo a nivel de intestino. Las vías son las mismas. Vemos una vía neuroendocrina, activación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, producción final de cortisol que tiene una influencia directa en el intestino. Vemos la ruta, en este caso neurológica, sobre todo por la hiperactivación del simpático, producción de adrenalina, noradrenalina, y la hipoactivación del vago. Y vemos también la ruta inmunológica en la cual la respuesta de estrés va a activar sistémicamente el sistema inmune innato, interleuquinas, pero, vamos a verlo ahora, activa de manera más específica las células de mast a nivel intestinal, y eso sí que tiene bastantes consecuencias, por ejemplo, en la permeabilidad intestinal. Entonces, fijaros, relación del estrés con la microbiota intestinal. El estrés modifica directamente el número, la cantidad, ¿vale? Cualitativa o cuantitativamente, las familias de microorganismos de nuestro intestino. ¿Cómo? Por las vías que comentábamos. Respuesta de estrés, cuando estamos estresados hay una respuesta sistémica, se activan todas las rutas que hemos visto antes, la ruta del sistema nervioso, la ruta inmunológica, el sistema neuroendocrino, y por diferentes vías que vamos a ver ahora termina repercutiendo esa activación de estrés psicosocioemocional sobre nuestra microbiota. Respuesta neuroendocrina, eje HPA, hipotálamo, hipófisis suprarrenales, CRH, ACTH, producción de cortisol. Ya sabemos que el cortisol afecta directamente al intestino. Nos interesa más esto que quizá es menos conocido, CRH, hormona liberadora de corticotropina, porque nuestro intestino es muy rico en receptores de esa hormona. Y cuando esa hormona llega a nivel intestinal, se modifica inmediatamente la homeostasis del intestino. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta la permeabilidad intestinal, se altera la motilidad del intestino, se altera la producción de moco a nivel intestinal, se altera el pH, con lo cual el estrés por esa vía modifica la homeostasis. Y si se modifica la homeostasis, el continente, las condiciones, la microbiota no va a poder sobrevivir de manera saludable. Es decir, si el pH se modifica, si la producción de moco se modifica, habrá algunas cepas que no puedan sobrevivir y colonizarán cepas que existen adaptadas a ese nuevo hábitat y serán cepas disbióticas. Cambia el clima, por decirlo de alguna manera, cambia los microbios, los microorganismos que están en nuestro intestino. Respuesta neural. Sabemos que en el equilibrio que hay entre el simpático y el parasimpático, cuando hay estrés, lo que predomina es el simpático. Y el simpático tiene dos mediadores esenciales que van a ser la adrenalina y la noradrenalina. Fijaros que la adrenalina o la noradrenalina tiene un efecto directo en las familias bacterianas. Directo es directo. Este es un estudio en el cual se ve cómo en las bacterias anaeróbicas la presencia de adrenalina o noradrenalina aumenta o disminuye el número de esas bacterias. Es decir, el hecho de que haya un exceso de adrenalina y de manera crónica, cuando hablamos de estrés agudo, normalmente no hay problema, a no ser que sea un pico de estrés excesivamente alto, pero va a condicionar la homeostasis y la supervivencia de diferentes cepas de nuestra flora intestinal. Entonces, adrenalina y noradrenalina directamente condicionan cuantitativa y cualitativamente nuestra microbiota. Finalmente, activación inmunológica. Cuando hay una respuesta de estrés, se activa el sistema inmune innato inicialmente, sobre todo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Todos esos tienen una repercusión directa a nivel de intestino y de permeabilidad intestinal, eso ya lo sabemos, pero me interesa mucho subrayar las células de mast en el intestino. Nuestro intestino tiene células de mast y fijaros, hemos hablado antes de factor liberador de hormona liberadora de corticotropina, adrenalina y noradrenalina. Cuando tanto uno como las otras llegan al intestino, activan las células de mast. Las células de mast es clave en la respuesta innata del sistema inmune de mucosas. Y la activación de las células de mast genera ¿qué? Una activación de diferentes mediadores inmunológicos. Fijaros aquí.
cualquiera de estas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, histamina, heparina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurre es que ese estrés inicialmente generado por una parte psicológica, social, emocional, a través de los mediadores, CRH, adrenalina, noradrenalina, eso llega a nivel de intestino y se activa las células de MAST. Esto es donde se ve mucho en la gente que tiene síndrome de intestino irritable, se pone nerviosa y le entran diarreas, y aún más en las personas, en los pacientes que tienen patología inflamatoria intestinal, colitis y Crohn. Y esto es automático. Si habéis tratado con ese tipo de pacientes, normalmente los brotes se producen cuando hay estrés. Aquí vemos una de esas vías directas a través de las cuales el estrés psicológico termina activando el sistema inmune intestinal. Diferentes mediadores que activan las células de MAST, y las células de MAST activan el sistema inmune y empieza a generar una alteración, por ejemplo, en la permeabilidad intestinal. Si yo tengo mi intestino permeable de manera continuada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Traslocación de bacterias, activación del sistema inmune, y empiezo en un círculo que se va retroalimentando a sí mismo. Más estrés, más inflamación, más estrés, por todas estas vías de doble dirección que estamos definiendo y conociendo en el día de hoy. Resumiendo, hemos visto que hay una vía de intestino a cerebro, vemos que hay una vía de cerebro a intestino que utiliza las mismas rutas. Hemos dicho antes, es una vía de doble dirección. Vemos cómo el hecho de que yo tenga miedo, de que yo me sienta solo, de que esté estresado en el trabajo, activa una vía neural a través de la adrenalina, noradrenalina, porque predomina el sistema nervioso simpático, y la llegada de esos mediadores a nivel de intestino afectan directamente, cualitativo o cuantitativamente, a las diferentes familias de microorganismos. Cuando yo estoy en una situación de estrés, también se activa la vía neuroendocrina, GHPA, y tanto el cortisol como la hormona liberadora de corticotropina llegan a nivel de intestino y generan cambios en esa homeostasis intestinal. Se activa, se modifica el peristaltismo, se activa la permeabilidad intestinal, se modifica la producción de moco en el intestino y estoy cambiando el hábitat de mi microbiota. Y activación inmunológica. También cuando estamos estresados a nivel psico-socio-emocional, la vía inmunológica se activa y activa especialmente las células de MAST a nivel de intestino, que terminan generando inflamación a nivel intestinal, permeabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos las diferentes vías. Ahora hacemos un pequeño apunte en la intervención con probióticos, ¿vale? Estamos viendo que los probióticos nos pueden ayudar. Fijaros, este es un metaanálisis de 2019 y vemos que los probióticos alcanzan un pequeño pero significativo efecto en la depresión y la ansiedad. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Qué prebióticos, cuánto tiempo y qué cantidad? Y aquí es cuando vienen las dificultades, ¿vale? Fijaros, estos son dentro del metaanálisis los diferentes estudios, y esta es la parte que nos dice familias, duración del tratamiento y efectos según diferentes sistemas de medición de síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. ¿Qué vemos aquí? Diferentes familias, fijaros la heterogeneidad en cuánto tiempo. Entonces todavía nos falta más información y estudios que estén un poquito más direccionados, mejor, no sé si la palabra es mejor, controlados, ¿vale? Para saber qué familias, en qué cantidad nos van a permitir tener un efecto beneficioso aplicando los probióticos. Sin embargo, lo que sí sabemos, está más definido, es cómo podemos mejorar, por ejemplo, con probióticos la barrera intestinal. Entonces, siempre que nos preguntemos, ¿no? O que nos planteemos el uso de un probiótico, lo primero que tenemos que definir es que si queremos, por ejemplo, mejorar la barrera intestinal, qué tipo de cepas están evidenciadas científicamente que mejoren la barrera intestinal. No es tómate un probiótico sin elegir un probiótico concreto. Por ejemplo, para la barrera intestinal sabemos que todas estas cepas tienen un efecto beneficioso cuando se dan en suficiente cantidad, un mínimo de 10 elevado a 7 y un máximo de 10 elevado a 9. Cuando las damos en esas cantidades, tienen un efecto de mejora en la barrera intestinal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Elegir un producto, como en este caso Coloncan de Suravitasan, que tiene de todas esas cepas, no vais a encontrar ninguno que tenga todas las cepas, pero que tenga 3, 4, 5 cepas que la evidencia científica nos dice que son útiles
en la mejora de la barrera intestinal. Exactamente igual cuando hay respuesta de estrés, subidas de corticoides, o sea, de cortisol y demás, sabemos que estas 4 cepas repercuten positivamente en la disminución de la respuesta de cortisol por estrés. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar productos en el mercado, diferentes probióticos que tengan estas cepas. Y aquí nuevamente Suravitasan nos ofrece un par de productos que son súper interesantes. Pro Intensity, este además es un poquito más barato que el siguiente que os voy a presentar, que tienen en su composición todas las cepas que la evidencia científica nos dice ahora mismo que pueden tener un efecto beneficioso sobre esa alteración en los ejes de estrés, ¿vale? Bifidobacterium infantis, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum y Lactobacillus rhamnosus. O el Pro Recovery, que este tiene un espectro mucho más amplio de bacterias, ¿vale? Con más cantidad, que también tiene dentro de su contenido las diferentes cepas que nos pueden ayudar a través de un probiótico, disminuir la carga alostática del estrés. Entonces, la idea que os quiero transmitir es que ahora cada vez más está más de moda el uso de probióticos como una herramienta terapéutica, que está fenomenal, que sí, que nos queda mucho por saber, pero que siempre que queramos elegir un probiótico necesitamos identificar cuáles son las cepas que nos van a ayudar en ese objetivo que queremos conseguir. Porque si yo doy un probiótico y no tiene estas cepas, no va a ser eficaz en ese objetivo que yo me planteo con el paciente. ¿Vale? Entonces, acordaros, efecto del probiótico, preguntarnos qué quiero conseguir y qué producto me está ofreciendo esas cepas que la evidencia científica me está diciendo que tienen ese efecto sobre el paciente. Muy bien, chicas, chicos, he cumplido 1 hora, pensaba que me iba a ir de tiempo, ¿vale? Dejo ahora 10 minutillos para contestar algunas preguntas, ¿vale? Ponedme, por favor, qué os ha parecido, dame un poquito de feedback, que eso sí me interesa. He ido un poquito rápido, pero tenía que integrar, ¿vale? La información y que quedase claro todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Delfina, Pablo. Vale, gracias. Wow, muchas gracias, chicos. Gracias, Bea. Marta, muchas gracias. Bien. Vale, voy a abrir, pero vamos a poner un límite. 10 minutos de preguntas, ¿vale? Dejo abrir los micros. Ha sido súper interesante, extraordinario. Ah, el huevo o la gallina. Buena pregunta, nadie lo sabe. No sabemos qué es primero. ¿Para depresión y ansiedad es el mismo producto? No, Raquel, no. Para depresión habría que buscar, pero la evidencia es demasiado heterogénea. Todavía necesitamos afinar mucho más en qué tipo de cepas, ¿vale? Acordaros, 2 productos para la barrera intestinal, un producto que tenga de las cepas que hemos nombrado antes varias, que podría ser el Colon Calm perfectamente, y luego para la respuesta de estrés serían estas 4 cepas, ¿vale? ¿Qué indicaría concretamente para el Parkinson? Obvio, en relación estrecha con la estrés, la descompensación, pero ¿qué opina del Parkinson intestinal versus origen primario? Wow, esta pregunta es demasiado compleja, Clarisa, no te la puedo responder en 1 minuto. Al final es que es una vía de doble dirección, no pensemos que el problema empieza en el intestino, porque el problema igual no empieza en el intestino y empieza en que comes mal y el comer mal te está generando una disbiosis, ¿vale? Para vías urinarias de repetición, Cintia, me estás hablando, entiendo que cistitis. Manosa, extracto de cranberry, ¿vale? Hay un producto muy bueno que se llama D-Manocist, ¿vale? Anemia por un inconveniente de la microbiota se puede producir, yo diría que cualquier cosa crónica. Hipotiroidismo Hashimoto está relacionado con esto. Puede tener relación, pero una patología autoinmune fundamentalmente casi te diría que está relacionado con un estrés crónico o un pico de estrés excesivo en un momento concreto. Que eso va a repercutir sobre el intestino, está claro, ¿vale? Pero no necesariamente el hipotiroidismo
nos tenemos que inclinar porque la microbiota sea el origen inicial, que va a repercutir, ¿vale? Muchas gracias, Iker. Vale, gracias. Para el intestino, no recomendable comenzar con prebióticos antes que los probióticos. Esos son diferentes perspectivas de intervención, ¿vale, John? Yo empiezo con una corrección de la alimentación y ahí meto un montón de prebióticos, ¿vale? Luego tener en cuenta que muchos de estos productos son simbióticos, también tienen pre, ¿vale? Si vais a dar prebióticos aislados, inulina, tal, tener cuidado con las cantidades, porque si hay mucha disbiosis, fermentan mucho, dan mucho gas y puede ser molesto, ¿vale? Entonces yo la intervención con prebióticos la suelo hacer inicialmente a través de la alimentación, ¿vale, John? Ahí ya no he visto que haya una intervención evidenciada a nivel científico de si es mejor empezar con pre o empezar con pro. Normalmente, cuando tú haces un probiótico propio, no son cepas colonizadoras, entonces no van a ir hacia adentro, ¿vale? No suele ser problemático. A ver, alguno que mate el Helicobacter. Sí, el Lactobacillus pilopas, que tiene algo de evidencia, ¿vale? Funciona bastante bien. Creo que 1 de cada 3 de cada 4 corrige el Helicobacter. Muchas gracias. Pregunta, ¿por qué en el máster de neurociencia no me enseñaron nada sobre esto? Buena pregunta, Lucía. Vale. Si son cepas lácteas, los intolerantes a la lactosa podemos tomarlas. Sí, porque cepa láctea quiere decir que se desarrollan en un entorno lácteo. No quiere decir que tengan lactosa las cepas. ¿Vale? Yoli, ¿cómo sé que tengo un problema de permeabilidad intestinal? Si quieres evidenciarlo, test de permeabilidad intestinal, ¿vale? Test de lactulosa de manitol. Y eso es lo más evidente. Puedes tener síntomas asociados, hinchazón, dolor lumbar, intolerancias, incluso problemas autoinmunes y demás, ¿vale? Sí, pero si quieres asegurarte, un test de permeabilidad, que los hay, que ya todos los laboratorios lo tienen. Vale, la presentación, el vídeo, sí, lo colgaremos, no sabemos cuándo, pero se va a colgar. Para el hipotiroidismo no te puedo dar una respuesta a eso. Muy requete bien. Alzheimer, no te puedo dar una respuesta. No hay un probiótico para el Alzheimer, ¿vale? ¿Cuánto nos queda por saber? Mucho, Nieves. Para poder dejar las benzodiazepinas, ¿qué producto nos recomiendas? No. Eso es mucho más extenso, ¿vale? No se puede dejar. Puedes empezar a compensar el efecto de las benzodiazepinas con algunos productos como puede ser la valeriana, el lúpulo, que tiene un efecto similar, pero no tan grande como el de las benzodiazepinas. Pero no hay un probiótico que te vaya a quitar eso, ¿vale? Muchas gracias. Anemia crónica, microbiota. ¿Puede ser un inconveniente en la anemia? ¿Intestino alterado por quimio y linfoma? Claro. La quimioterapia afecta y a veces irremediablemente el intestino, ¿vale? Pero te salva la vida. O sea que hay que elegir. Ven a Argentina. Si me invitas, yo voy, Paula. ¿Qué cepas podrían aconsejarse en casos de TDAH? No he visto que haya una... Todavía no hay suficiente definición de cepas, ¿vale? Dar probióticos sin sospecha de SIBO, depende. Puede ir bien los probióticos o puede ir muy mal si hay SIBO por un exceso de fermentación. Entonces depende. Sistema nervioso entérico, ¿hay probióticos? CMM, no entiendo la pregunta. ¿Qué alimento no se debe diversificar la microbiota en los niños? Todos los que sean probióticos, fibras, ¿vale? Mucha verdura, ¿vale? Betaglucanos, fructanos, que están también en la verdura, en la cebolla, en las alcachofas, en el espárrago, almidón resistente, ¿vale? De tipo 3, que está, por ejemplo, en el plátano, almidón resistente que está tras enfriar, por ejemplo, el arroz o el boniato, ¿vale? Entonces, diversificar lo máximo posible la ingesta de verduras, ¿vale? La chía es un prebiótico, el lino es un prebiótico, son probióticos mucilaginosos. Las setas, ¿vale? Si el paciente toma antidepresivo, ¿se puede dar probióticos que aumentan la serotonina? Sí, pero el probiótico no te va a aumentar directamente la serotonina, va a corregir la producción, sobre todo inicialmente periférica. No he visto yo que haya un problema, un síndrome serotoninérgico por tomar probióticos, ¿vale? Vale, Alicia, ¿das consulta a distancia? Sí, Cintia, de consulta a distancia. En caso de Alzheimer, no te puedo contestar a eso, Patricia, lo siento. Son de cuarta generación los de Sura Vitasan. Poneros en contacto con Sura, ¿vale? Eso os lo contestan ellos. Mandarles un mail y os van a contestar cualquiera de los comerciales o el asesor científico, ¿vale? Gente además que son súper accesibles y súper majos. Parasitosis microbiana. Los parásitos pueden afectar
a la microbiota y el microbioma verse afectado por los parásitos, ¿vale? El Gaseria realmente para ayudar a bajar de peso, no te sé contestar esa pregunta, ¿vale? Porque el peso tiene que ver con una disbiosis y un probiótico aislado, no sé si va a corregir esa disbiosis, ¿vale? Tiene que ver con la Kermansia y con y con otras familias, ¿vale? El único tratamiento que haría sería probióticos y algo más que vaya con la microbiota. La alimentación, el estrés, el ejercicio, el sueño, el descanso, todo afecta a la microbiota, Juan Carlos. Vale, gracias. Eliminex del Armbex. No conozco el Eliminex del Armbex, lo siento, Pilar. Anemia crónica, inconveniente de microbiótica. Podría ser la anemia crónica porque activa el sistema inmunológico y puede haber anemia por hiperactividad del sistema inmune, ¿vale? Suravitas en Bios Argentina, no lo sé, me temo que no, pero no lo sé, ¿vale? ¿Cómo saber si hay disbiosis? Hay analíticas de disbiosis, pero muchas veces sintomatológico, ¿vale? Los neurotransmisores que se producen en el intestinal, no sé si pasan o no la barrera hematoencefálica, sí, pueden pasarla, sí. Si no la pasan, afectan de todas maneras en relación con los mecanismos mencionados, ¿cierto? Cierto, Mariluz. En Colombia venden Suravitasan, creo que en Sudamérica no, chicos, creo. Mandad un mail, ¿vale? Exceso de dopamina, ¿qué recomiendas aparte de toma de decisiones? Meditar. Hay que bajar la dopamina, meditar, chicos. El Iminex del Ambers no lo conozco. Puedes repetir el probiótico. Es una cepa, ¿vale? Se llama Pilopas. Está patentada. Vale, en Colombia ha respondido Ana, ¿vale? No venden Suravitasan. Probiótico, repito, Pilopas, aceites esenciales para el control del estrés. El aceite esencial de lavanda funciona bien, ¿vale? Probióticos, complejo migratorio motor. Es que el complejo migratorio va a depender del número de ingestas y no sé si de los probióticos. No lo sé, Esther, no te lo puedo decir. Del kéfir, a mí me parece fabuloso el kéfir, ¿vale? Kéfir es un probiótico. Si le metes semillas de chía o de lino, haces un simbiótico, pre y pro, ¿vale? Hay algunos probióticos que no lleven inulina. No te sé decir. Manda un mail, ¿vale? Me volvéis a preguntar por el Eliminex. No lo conozco. Contacto por mensaje directo, consulta. Sí, Cintia. Puedes repetir el probiótico Liquater pylori. Lo he dicho, pero Pilopas, acordaros. Bios Argentina, kéfir, gracias. Cobre bajo y vitamina B12, podría ser, pero no pensemos en relaciones tan directas, ¿vale? Argentina no, vale. Headspace en Netflix para meditar. Sí, o cualquier app de meditación te va a ayudar. Influye directamente en la microbiota, Mariluz. Kéfir. El kéfir es el que, Daniela, el kéfir es el más evidenciado científicamente, ¿vale? Y el consumo continuo de kéfir mejora defensas, mejora microbiota. Yo tomo kéfir, no soy pro lácteos, pero tomo kéfir. Viene fermentado, la cantidad de lactosa es mínima por la fermentación y la proteína viene bastante hidrolizada, no suele dar problemas, ¿vale? El té kombucha en humanos tiene muy poca evidencia y el chucrut no he leído suficiente, pero todo lo que sean fermentados que te aporten microorganismos es interesante. Luego, de usar antibióticos, ¿cuál? Te diría más que, Julio César, que durante la toma de antibióticos tomes Lactobacillus rhamnosus y tomes Saccharomyces boulardii, ¿vale? Que aguantan, disminuyen los efectos secundarios del antibiótico. ¿Algún probiótico para el intestino delicado por quimio y linfoma? Vete probando, ¿vale? Puede ser. Aquí hay dos teorías, Sonia. O empezar por monoterapia, una cepa, o empezar por espectros más amplios, 10, 12, 18 cepas, y ver qué tal te sientan. Tienes que hacer ensayo-error, ¿vale? Minerva, la mejor manera de comer las semillas sería que estén hidratadas. Las machacas, las metes al kéfir, las metes en agua, que suelte el mucílago y es la mejor manera. Con analítica de metabolitos se puede saber mucho del estado de la microbiota. Sí, claro que sí, porque muchos metabolitos son una consecuencia de la microbiota. Vale, Iker, eres un crack, muchas gracias, casi. Colon irritable, colon calm, funciona muy bien, ¿vale? Kombucha, ya lo he comentado, kéfir de agua, también, Erika, también. Yo suelo tomar kombucha, tomo kéfir de agua y tomo kéfir de leche. ¿Se puede hacer el curso PNI 100% a distancia? Sí, Nacho, sí, se puede hacer el curso PNI 100% a distancia, sí. Este año todos los grupos que tenemos son a distancia. Meditar mejora la microbiota y el cerebro. Meditar lo mejora todo, ¿vale? Yo soy una apasionada de la meditación y algún día, mira,
En la siguiente tenemos que hablarlo con Jorge, que es el gerente de Sura, pero la siguiente, dentro de los 6 siguientes que vamos a hablar sobre la inflamación, uno va a ser sobre el nervio vago, ¿vale? Y ahí hablaremos de la meditación. E intolerancia a la lactosa depende del nivel de intolerancia que tengas, el kéfir, ¿vale? Prueba un poquito y a ver. Gracias, pero hacer online desde otro... Sí, Mariluz, se puede hacer online desde otro país porque quedan colgadas las clases, o sea que sí lo podréis hacer. Gracias, IBS. Intestino irritable con Oncal, funciona muy bien. Por recorrer tanto, ¿vale? Cuando tomamos antibiótico, ¿vale? Candidiasis, más complejo, ¿vale? Pues se puede trabajar con probióticos o puedes trabajar también con fungicidas, ¿vale? Se pierden las bacterias con el ácido del estómago. Si tienen protección entérica, no. Y estos tienen protección entérica. Si no, tómalos fuera de comidas. ¿Cuándo los tomamos debido al antibiótico? ¿Lo hacemos antes o después? Las cepas que te he dicho aguantan el antibiótico. Los puedes tomar con el antibiótico. Vale, mil gracias por correr tanto y poder explicarnos. Gracias a ti. Vale, gracias. Formación. Sí, se puede hacer online desde otro país. Ya hemos comentado. Vale. Vale, chicos. Bueno, pues... Muchas gracias a todos, ¿vale? Me alegro de que os haya resultado interesante. Si queréis esta información, acordaros. En redes vamos publicando cosas, ¿vale? No publicamos postureo, solo publicamos información de calidad, ¿vale? Entonces, si os interesa también, ahí podéis seguirnos. Y bueno, espero veros en los siguientes que hagamos, ¿vale? Un abrazo a todos. Gracias a ti, Francisco. Gracias a todos, de verdad. Súper contento con el feedback que me habéis dado.